Amigos, el gobierno de la República Dominicana anunció la expulsión de 9 miembros de la Embajada de Cuba y les dio 7 días para marcharse. El gobierno del vecino país respondió calificándolo como un acto de subordinación al gobierno de los Estados Unidos. Llama la atención el hecho de que el gobierno dominicano aún no haya formulado ninguna acusación, ni dice cuál ha sido el motivo de esta medida tan radical. La Cancillería alegó que maneja el tema con discreción para preservar las relaciones entre los dos países, preservarlas. La reacción de la Cancillería cubana fue la siguiente, dice: no existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas, porque dice que sus diplomáticos, es decir, los de Cuba, han actuado aquí, cito, con absoluto respeto a las leyes de la hermana nación. El diario El Día atribuyó a una fuente gubernamental, dice que con conocimiento directo, la versión de que los diplomáticos cubanos realizaban labores de inteligencia en la República Dominicana. De ser cierto, habría que preguntar si van a expulsar a algún diplomático de los Estados Unidos. Porque ¿qué hacen aquí los diplomáticos de los Estados Unidos y qué han hecho durante toda la vida? Han hasta planificado golpes de Estado e invasiones. El gobierno de Cuba declaró que la medida fue tomada bajo presión de Washington y afirmó que Estados Unidos ha estado deteriorando las relaciones diplomáticas de Cuba con otros países de la región. Cuba no tiene el mejor ejemplo de gobierno, que digamos, pero es un país amigo con el que hemos sostenido relaciones durante largo tiempo hasta ahora, ¿verdad? Y un pueblo muy parecido al nuestro. Entonces, el gobierno cubano citó un cambio más de la República Dominicana hacia el vecino, al señalar que ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la República Dominicana, que siempre había condenado el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ahora cambió, ahora no lo condenó. Lo había hecho año por año. Y el hecho de que Santo Domingo excluyó a La Habana también de la Cumbre de las Américas, que fue evidentemente una orden llegada desde Washington, que nosotros en su momento criticamos muchísimo también. Entonces, también hay otro tema, y es que dice Cuba que la decisión del gobierno dominicano lesiona sensiblemente los vínculos de Santo Domingo y La Habana, pero dice que no afecta los lazos históricos entre los dos pueblos. Varios gobiernos latinoamericanos alineados con Trump han tomado medidas contra las representaciones de Cuba, pero ninguna tan radical como la del gobierno dominicano. Desde que Trump volvió a la presidencia, se han producido varios casos. El 4 de marzo de este año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rompió relaciones con Cuba y declaró persona no grata al embajador y a todo el personal de esa representación y retiró a su vez a su embajador de La Habana. Otros países del área han tomado decisiones, pero no tan extremas. Por ejemplo, Honduras puso fin a la misión médico-humanitaria de Cuba y Guatemala también inició el retiro gradual de la misión médica cubana de su país. Hasta este momento el gobierno dominicano no ha justificado su decisión, citando algún hecho concreto de los diplomáticos expulsados. Y dentro de ese marco, resulta que Estados Unidos ahora anuncia que atacará a las bandas de narcotraficantes dentro de los territorios de otros países. Es decir, está anunciando, vamos a intervenir el territorio a quien nos dé la gana. Tomarán de pretexto el narcotráfico. El narcotráfico debemos combatirlo juntos. Y de hecho,
la República Dominicana y Estados Unidos lo han hecho en una exitosa asociación, en una coordinación entre la DEA y la DNCD, que ha sido muy productiva y que nosotros siempre hemos apoyado por eso, porque funciona. Pero eso es una cosa, y otra, decir que se van a meter en los territorios de otro país a perseguir narcotraficantes, lo que están declarando es que van a invadir, porque no es otra cosa. Sea cual sea el pretexto, es invadir, es mancillar la soberanía de los países. Entonces, eso lo anunció el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y lo dijo en Panamá, que Estados Unidos atacará desde ahora a alegados narcotraficantes en tierras de países del Caribe, y dijo específicamente del Caribe. Entonces, nada más hay que descartar. Puerto Rico es de ellos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Cuba, Jamaica, República Dominicana, a las Bahamas, ¿verdad? A las islitas que estamos por aquí. Entonces, después de los bombardeos de lancha en las que mataron a 215 personas sin acusación, sin juicio, sin condena, sin nada, tirándole misiles a lanchitas. Después de eso ahora dicen que van a intervenir territorios, con todo lo grave que eso significa. Dijo Hegseth que Estados Unidos llevará a tierras ajenas, y cito sus palabras, una capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Advirtió abiertamente que la justicia quedará fuera de esa lucha. ¿Están escuchando bien? Eso fue lo que dijo. La justicia quedará fuera de esa lucha. Es decir, ya Estados Unidos proclamó que la justicia de la República Dominicana y de cada país de Latinoamérica es un cero a la izquierda. No existe. Ha sido borrada por esa declaración del jefe del Pentágono de los Estados Unidos. La justicia quedará fuera de esa lucha. No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Es decir, además insulta a los órganos de justicia de todos los países. Sabemos que van a liberar a los narcotraficantes, dicen ellos, y que por eso son ellos los que se van a meter donde les esté su real gana. Es un anuncio oficial de la supresión de la justicia en los países que a Trump le salga del saco o de la corbata, para no decir otra cosa, a los cuales declara que son sus subalternos, que son sus territorios, y a cuyos presidentes les dijo personalmente, no olvidemos nunca eso, no voy a aprender su maldito idioma. Son las palabras y las formas que usa para decirles a los presidentes, incluido el nuestro, ustedes son mis obreros y yo soy su capataz. Hegseth no anunció, sin embargo, ninguna acción contra los que trafican las drogas en los Estados Unidos, el país con mayor consumo de drogas del planeta. Porque eso no lo dicen. ¿Y dónde están las persecuciones dentro de los Estados Unidos? Y todos los narcotraficantes son Sánchez, Rodríguez, Cruz, Gutiérrez. ¿No hay Smith? ¿No hay O'Donnell? Parece que no. Entonces, mientras el gobierno dominicano se pliega a Trump, aceptando un rol de subalterno, y Trump está tratando bien a la República Dominicana, no. Le impuso a nuestro país nuevos aranceles ahora por un 12.5%, lo cual deteriora la economía del pueblo dominicano. Es una agresión económica grave, no es pequeña ni sencilla. Y entonces, sumisos
para que además de que nos den un pan, nos den patadas. La verdad es que eso no se sostiene. Eso es realmente una vergüenza. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. Continuamos, amigos, con esta misma semana. Y el lunes, bueno, el domingo, ¿verdad? El PRM se inoculó una vacuna contra su tradicional síndrome autodestructivo, el síndrome de la división, que viene padeciendo desde que era el PRD. Esta nueva situación la hizo posible la decisión de Luis Abinader de ejercer la presidencia de la República por un máximo de 2 periodos, cosa que siempre le hemos reconocido, ¿verdad? Dejó atrás, como lo hemos dicho varias veces, a Santana, a Báez, a Lilis, a Trujillo, a Balaguer, bueno, a todos los continuistas, al mismo Leonel, que todavía está vigente. Entonces, él tomó la decisión, como todos sabemos, de ejercer la presidencia por un máximo de 2 periodos, y eso lo valida como árbitro de las aspiraciones internas en el PRM. Entonces, él no busca ya la presidencia, entonces, ¿qué mejor árbitro que el actual presidente? Entonces, ahora, como presidente de la República y presidente de su partido, tendrá como mano derecha, digamos, al primer vicepresidente del partido, nombrado ahora también el ingeniero de Línea Ascensión, y el secretario general Juan Garrigó Mejía, quien ha hecho una activa vida partidaria y es hijo de la alcaldesa Carolina Mejía, por tanto, nieto del expresidente Hipólito Mejía. Entonces, a los PRMistas les queda todavía una larga campaña interna para probar que la vacuna que se acaba de poner funciona. Pero hasta el momento han creado un panorama de paz ante los diferentes aspirantes. Siempre dependiendo de que la selección presidencial del PRM evite el trauma de la división. El reto se presenta difícil para la oposición verde y morada, que en dirección contraria no encuentran forma de unirse, lo cual es evidente que necesitan. La receta opositora debería ser la misma que la del PRM, unidad entre los dos, pero es difícil. El continuismo de Leonel Fernández lo dividió de Danilo Medina, quien lo aisló internamente para sustituirlo como presidente de la República dentro del PLD. Entonces, Medina tomó la presidencia y al mismo tiempo el liderazgo del PLD. Y Leonel Fernández, quien solo se concibe como número 1, solo se concibe como presidente o aspirante a presidente, formó tienda aparte con la Fuerza del Pueblo para seguir aspirando a la presidencia, que parece serle imprescindible en su vida. No en balde, dice tener un plan de gobierno hasta el 2044, cuando él va a tener 90 años, ¿verdad? Tiene un plan de gobierno hasta que él tenga 90 años. Esta decisión constituye un reto para Leonel Fernández. 5 veces candidato presidencial, ¿verdad? 3 veces presidente, 5 veces candidato. Ganó las primeras 3, 1996, 2004 y 2008, y perdió en 2020 y en el 2024. En esa situación se ve muy difícil que se vuelvan a juntar verdes y maduros. Danilo Medina no puede postularse jamás, ese sí que no puede. A ese ya se le cumplieron los plazos. Y a todos los morados les queda claro
que Leonel Fernández no admite otra cosa que no sea la candidatura presidencial. Es decir, que si tratan de unirse, los PLDistas, los morados, tendrían que decir, bueno, está bien, pues vamos a dar esto a Leonel. Porque él no va a ser parte de ningún acuerdo que no sea que él sea el candidato presidencial. Entonces, en un eventual acuerdo, tendrían que hacerse un harakiri los morados, ¿verdad? Y volverse verde otra vez. O otra vez no, volverse verde con Leonel. Realmente se ha escuchado incluso hasta una consigna que se la inventaron los balagueristas. No sé si ustedes lo recordarán. Mientras Balaguer respire, que nadie aspire. Bueno, así han dicho también muchos miembros de la Fuerza del Pueblo. Mientras Leonel respire, que nadie aspire. Entonces, ahí no puede aspirar nadie, ni siquiera su talentoso hijo, que es una promesa. Ahí no puede, eso está cerrado. Por supuesto que no todas las cartas están ahora sobre la mesa. Al PRM le falta llenar el importantísimo trámite de su nueva candidatura presidencial sin heridas internas que sangren demasiado, que se puedan sanar con curita, ¿verdad? Pero quedan por delante 2 años. El partido gobernante sale entonces con ventaja, pero no debería confiarse demasiado, sobre todo si sus funcionarios y legisladores corruptos siguen exhibiendo sus habilidades con los recursos del Estado. Porque es que cada vez que hay un nuevo acto de corrupción, es poniendo la reversa que están. O por lo menos perdiendo la diferencia que tenían y que se perdió hace rato ya así, con los de la oposición que ya gobernaron. Es decir, está el corrupto al pecho en el PRM, que ha llenado el Congreso, como lo hemos dicho tantas veces, de riferos, de cualquier cosa, menos de personas civilistas con deseos y capacidades para mejorar el sistema de vida dominicano, para mejorar la democracia dominicana, para mejorar el nivel de vida de todos los dominicanos. Eso ahí no existe. Entonces, habrá de venir una etapa más auspiciosa. Creo que sería necesario que sean nuevos partidos, porque de lo que hay es poco lo que se puede sacar. Los jóvenes deberían irse empapando de la política, pero no de la que se ha ejercido aquí, de la verdadera política, de la política que es para reivindicar a las clases más desprotegidas, para protegerlas, para gobernar para todos, para garantizar derechos para todos y para garantizar oportunidades para todos, sin mañoserías, sin marrullerías, sin corrupción. Bueno, lo dejo aquí como un deseo por el día de hoy. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. Amigos, hace tiempo que determinados legisladores descubrieron una mina de oro, la creación de nuevas provincias que se convierten en minas de oro para los proponentes, pero no para sus habitantes. El senador Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo San Juan de la Maguana, propone fabricar la nueva provincia Santa Lucía, quitándole territorio a la suya. Y el diputado Abelardo Rutinel del PRM propone dividir su provincia, Santo Domingo, para crear la Matías Ramón Mella, ambas dentro de la capital, ¿verdad? Quizás entiende que bautizarla con el nombre de un padre de la patria conseguirá que todos apoyen su invento.
pero todos los dominicanos apoyamos a los padres de la patria, no a un legislador que anda atomizando el territorio dominicano. Y digo atomizando, no sin sustento, porque les voy a decir por qué. Les voy a poner una comparación de la atomización de nuestro territorio en más de 30 provincias con los demás países del continente latinoamericano. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, calificó la idea de estas dos nuevas provincias como una locura, porque multiplicará el gasto público y la burocracia, porque eso es lo que hace una nueva provincia. Más burócratas pagados por el Estado. Y ningún tipo de progreso ni de adelanto. Simplemente habrá más gente cobrando en el Estado. Y el presupuesto del Estado, que no le caben más palas sacándole cantidad de recursos, ¿verdad? Es el que sufre las consecuencias. Entonces, siempre crean el espejismo, y mucha gente se lo cree, de que elevar de categoría a un par de municipios les va a traer desarrollo. Solo se benefician ellos. Los que van a majaretear puestos de senadores, diputados, gobernadoras, alcaldes y todas esas cosas. Una nueva provincia solo crea una estructura administrativa con más gasto para el Estado. El desarrollo lo traen las inversiones que se pueden hacer no solo en provincias, sino también en municipios, en distritos municipales, en secciones rurales y hasta en parajes rurales. En cualquier sitio se puede poner una industria. No tiene que ser una provincia. Entonces, las inversiones son las que traen el progreso. Y por parte del Estado, las escuelas, los hospitales, las industrias, los empleos, a cualquier comunidad. Como dije antes, distrito municipal, barrio, sección, paraje, lo que sea. Entonces, lo que sí se reproduce es la cantidad de senadores y diputados que ya no podemos con más, lo cual sirve para poco. Porque fíjense bien, a pesar de que para algo tan importante como aprobar un código penal actualizado, tomaron más de un siglo para aprobar el nuevo código penal y lo hicieron a la carrera porque no lo habían estudiado bien. En más de un siglo. Señores, yo lo voy a repetir, porque cualquiera pensaría, pero se estará equivocando. Más de un siglo, desde 1884. Entonces, el Código Penal que se acaba de aprobar huyendo y que va a tener muchísimos entuertos, venía desde el 20 de agosto de 1884. ¿Y de qué nos ha valido tener un rollo de senadores y diputados? Lo aprobaron a la carrera. Ustedes verán los macos que van a comenzar a salir. Entonces es hora de frenar ese festival, de estar creando nuevos grados de territorios. Vi a la querida colega y amiga Altagracia Salazar, que no me la pierdo, citando la cantidad de provincias o estados, según el caso, de naciones hispanoamericanas con muchísimo más territorio que la República Dominicana. Y me animé a buscar los datos para hacer una lista un poco más larga. Comparemos a la República Dominicana con países de mayor territorio y comencemos por la vecina Cuba, que tiene 15 provincias, nosotros tenemos 32 y queremos llegar a 34. Atención a estos datos. Brasil tiene un territorio de 8.515.767 kilómetros cuadrados. Más de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 27.000. Y digo 47.000. Y la población de Brasil, 213 millones de personas. ¿Cuántas provincias tiene? 27. Menos que nosotros. Argentina
2.780.400 kilómetros cuadrados, 46 millones de habitantes, 24 provincias. México, 1.964.375 kilómetros cuadrados, casi 2 millones de kilómetros cuadrados. 130 millones de habitantes y tiene 32 departamentos, 32 estados. Perú, 1.285.216 kilómetros cuadrados y tiene 34 millones de habitantes. ¿Cuántas provincias tiene? 25. Colombia, 1.141.748 kilómetros cuadrados, casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y tiene 52 millones de habitantes y 33 provincias. Venezuela, 916.445 kilómetros cuadrados, 28 millones de habitantes y 24 provincias. Chile, 756.102 kilómetros cuadrados, 20 millones de habitantes y 16 provincias. Cuba, 109.884 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes, igual que nosotros y mucho más territorio, y tiene 16 provincias, la mitad de lo de nosotros. Y nosotros con 48.671 kilómetros cuadrados, 11 millones de habitantes, 32 provincias y quieren hacer 2 más. Y si lo deja, llegaremos a 65 provincias. Entonces, la República Dominicana tiene la unidad territorial más pequeña de América Latina, promediando 1.520 kilómetros cuadrados por provincia. Y Cuba, 5 veces más grande, ¿verdad? Tiene 15 provincias, menos de la mitad que nosotros. Entonces, ¿qué tanto nos aportan los legisladores que viven inventando hacer cada vez más provincias? ¿A qué se dedican, como no sea a aprobarse a sí mismos dinero para hacer campaña? Seguros de salud de superlujo para ellos, pero no para la población. Exoneraciones de automóviles de alta gama para vender las exoneraciones, mientras sus electores pasan trabajo para conseguir asistencia médica eficiente y gratuita. ¿Qué hacen con la población? Como no sea aprobar impuestos a los consumidores y ellos mismos exonerarse vehículos de superlujo, como ya señalé. Óiganme, eso es lo que hacen. Eso de una nueva provincia, a los que quieran soñar con que eso les va a traer prosperidad, desengáñense, que eso es un fraude, eso no es verdad. No va a pasar nada, más que va a haber más gente cobrando y cogiendo exoneraciones. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, señores, 2 hijos de Trujillo que josean llevarse todavía más dinero del pueblo dominicano. Esta misma semana. Esta misma semana. Amigos, ya en el final de esta entrega de hoy, de esta misma semana, un tema que de verdad es indignante. Un par de hijos de Trujillo pretenden llevarse más millones de la República Dominicana. Pretendían. La justicia les dijo no, claro y pelado. 65 años después del ajusticiamiento, la justicia dominicana cerró definitivamente una singular pretensión de 2 hijos del dictador para que el Estado les devolviera una suma multimillonaria que comenzó con un depósito que él le hizo en 1950 a la madre de esos 2 turpenes. Se trata de José Ramón y de Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón, quienes intentaron sacarle al Estado Dominicano
un dineral, pero el Tribunal Constitucional ratificó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia negándoles esa pretensión. Es decir, que ya fueron a todas las instancias de la justicia dominicana cobrando esos chelitos, como dice la gente. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de casación que presentaron los hermanos Trujillo Lobatón después de que la Suprema Corte de Justicia les rechazó el reclamo sobre la base de que todos los bienes del dictador pasaron a ser propiedad del Estado, del cual el sátrapa los había sustraído, porque Trujillo se los robó al Estado. Y si le dio algo a dos hijos, el Estado después recuperó todo lo que él le había robado, incluido eso. Entonces, José Ramón y Yolanda Altagracia Trujillo Lobatón reclamaban una fortuna de todo lo que se robó Trujillo. Ellos se hacen la ilusión de que siguen siendo los dueños del país, parece. Y es el caso del que le dicen el nietísimo, de que es apellido, ahora ni me acuerdo, creo que Sánchez Trujillo, el hijo de Angelita, que se postula a la presidencia de la República Dominicana todos los años, sabiendo que él no se puede postular, porque él es ciudadano estadounidense. Y para él reivindicar la ciudadanía dominicana tendría que renunciar a la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero ese sacrificio por la patria, él no está dispuesto a hacerlo, porque lo hubiera hecho ya. Hace como 15 años que él está aspirando, o más. ¿Y por qué no renuncia para poder ser candidato? No, porque él convence a unos cuantos añoradores de la satrapía, de la dictadura, de la tiranía, del gobierno de muerte, de tortura, de cárcel, de persecución de Trujillo. Este muchacho, hijo de, creo que de Ramfi, ya uno hasta le pierde la cuenta, que ya atrapó al Estado Dominicano hace muchos años, que creo que fue el Banco de la Vivienda, que le aceptó un proyecto de que para él traer una inversión de millones de dólares para hacer casas de bajo costo para los pobres. Él se llevó los millones. De las casas no se ha puesto el primer bloque al día de hoy. Se quedó con el dinero. Y todavía es tiempo, se puede reclamar, pero nadie lo hace. Entonces, miren este calculito que hicimos. ¿Cuánto tendría el Estado que pagarle si le hiciera caso a estos dos turpenes hijos de Trujillo? Porque tendría, si el Estado consintiera en devolverle dinero, tendría que pagar una tasa que ellos están reclamando, la tasa de intereses, de los intereses que generó ese dinero desde 1950. Entonces, si fuera el 2% anual, habría que entregarle 608.400.000 pesos. Si fuera el 3%, habría que entregarle 1.269 millones y medio. Si fuera el 4%, habría que entregarles 2.644.2 millones de pesos. No, ¿qué de pesos estoy yo diciendo? De dólares. Si fuera el 5%, tendrían que entregarle 5.487.3 millones de dólares. Si fuera el 6%, fuera 11.384.1 millones de dólares. Ellos quieren esos chelitos a costa del Estado Dominicano, seguir robándole más al Estado. La verdad es, uno no sabe ni cómo calificar esto, porque decir
Gandío es muy poca cosa. Decir abusadores es también poca cosa. No hay calificativo para esta intentona. Pero bueno, ya le dijo que no la Suprema Corte y la última instancia, que es el Tribunal Constitucional, también les dijo que no. A freír tuzas para otro monte. Amigos, así concluimos el programa de hoy, de esta misma semana. La semana que viene estará ya Diana de nuevo conmigo. Y a ustedes que pasen 7 días llenos de realizaciones positivas. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes.